las condiciones que no voy a aceptar. Hay algunos profesores que no me arrepiento y te quiero contar. Hay mis confesores y la pesadilla que quiero olvidar, quiero olvidar. Y yo lo siento, te encontraré mi mar. Vivo, siempre estoy vivo, cuando me pongo a andar. Vuelvo a ser el primero en rodar por el suelo y volverlo a intentar. Traigo mis confesiones y la pesadilla que quiero olvidar. Quiero olvidar, quiero olvidar, Bueno, Gabriel, buenas noches. Buenas. ¿Cómo andas, gurí? Hablá, total, estás solo. Estuve pensando todo el día cómo pasar como en la casa de mi novia, pero no tengo nada que se pueda, tipo, con lo que colgar el celular y que se aguante ahí. Así que nada, recurrí a la de siempre. Vuelvo a ser el primero en rodar por el suelo y volverlo a intentar. ¿No te empieza nada, hijo? ¿De agua? Ah, no, de ahí. ¿Eh? No sé, sí, yo creo que hay. Sí, a ver, pero digo, te estoy preguntando, ¿lo viene ella? ¿Con qué quiere decir lo viene? No, un refuerzo con total. No te estreses, tengo sueño más que hambre. Bueno, no sé. ¿Cuál es tu duda del práctico 1, Gabriel? Mientras esperamos a Pablo, si es que Pablo se va a conectar. Dicen clases. Ah, sí. Fantástico. Espera, déjame ver los prácticos por las dudas, pero creo que sí. Práctico. El 6. Espera, ¿qué ejercicio es? ¿No es el 11 parte A? ¿Qué dices? Está bien. Pero no te van a dar una bicicleta entonces. ¿Qué?
Porque ya no sos el indio, se lo falta. Ah, la puta madre, yo estoy al lado y no entendí. Ah, ¿viste lo que te mandé? Va, lo mandé ahí al grupo. Eso es donde yo saqué la prueba, porque no me la acordaba ni en pedo. Y está. eh, no, no me olvidé ni en pedo. O sea, la prueba era inducción en la suma. Era poco probable que yo hice. Y fue lo que encontré en ese libro, porque yo me acuerdo que este libro lo usé cuando hice teoría de números en ciencias. Estoy buscando dónde está el teorema. Está en el capítulo 1 porque fue la muy. Ya la vi esa prueba, pero como que me perdía un poco porque era muy rebuscada. Además, tipo, me dijeron, me dijo Marianita recién que salía por Besut re fácil y tipo, yo lo intenté. Ah, bueno, pero es trampa, ¿no? Porque yo le pregunté al Rama qué se podía usar y qué no, y me dijo que Besut no. Entonces yo tuve que una prueba, así que no usara Pero Besut. en las notas está como corolario de Besut. Bueno, yo qué sé, el Rama es un sorete, entonces. Me dijo, no, Besut es después del 12 en adelante. Yo tipo, bueno, no sé cómo mierda, boludo. Tapa esa. Y tal, y busqué en el Stein y encontré esa prueba que usa inducción en la suma. Lo que pasa es que tipo con Besut vos llegás a que... Es el lema, toma, lema 1.1.17. Este es el, está en la página 6. ¿Cómo contás las páginas? ¿Por el libro o por el PDF? PDF. Es lo mismo. Ah, página 3. Ahí va. Sí, con Besut todo es más fácil. De hecho, hay uno del práctico, del 11 mismo, que no me salió. Por no querer usar Besut. Ah, sí, me salió, perdón. Lo hicimos con, no sé, con esa Marco Barri. Lo juntamos Sí. con Marco Barri. Y a Marco le salió. Ahí va. El D, tipo, sin Besut, ¿no? Todo a huevo. Pero igual con Besut no... O sea, yo llegaba a que... Digo, ¿para qué agarro? Vos tenés que como... el máximo común divisor de... No, es que ni eso. Porque ni siquiera... Con Besut no me salió porque un flaco me lo preguntó. Estaba por eso, o sea... Ni siquiera te dice que sean coprimos. A y B. O sea, vos sabés que el máximo común divisor... No, yo no lo puedo usar, de hecho. Nada, si fueran con primo, a ver. No sé. O sea, no importa si son coprimos o no, vos sabés que el máximo común divisor es una combinación lineal de ellos, ¿no? En particular Bueno, es la mínima. ¿El de A y B o el de ACB? De A y B. Ok, dale. Está, si multiplicas los dos lados, te queda C por eso. Y lo podés distribuir. Vale. Pero ¿dónde sacás que ese CX y CY... O sea, perdón, no. ¿Cómo sacás que SX y SY son los coeficientes de Besut de CA y CB? Exactamente, eso fue lo que yo le dije al flaco que me vino con la propuesta de Zoom. Claro. Y no pude porque eran eso. Me pasó que no pude. Ahí va, eso es lo que me trancaba a mí. Tipo, decían sale re fácil por Besut. Sí, pero esto cómo lo pruebo. Claro, tenés que probar que le hay unos machis. Ni puta idea cómo. Exacto. Yo me tranqué lo mismo, le dije, después lo pienso y te digo lo que viene. Y por suerte el flaco se olvidó. Me voy a usar mi cuaderno porque ya lo tengo escrito. Cuando arrancó yo pensé que una categoría era un conjunto, pero no, lo define como una clase de objetos. No sé, así turbio. Pero C, una categoría C es una clase de objetos ¿para qué? Para cada par de objetos AB hay morfismos
de A B que cumple 1. Esto es distinto de vacío. Si solo sí. A1 es A2 y B1 es B2. Postdata. Esto es la notación para los morfismos de A1 y B1. Que creo que ni siquiera puedo asumir que es un conjunto. O sea, es todo muy turbio esto. Pantalla táctil no tenés, ¿no? No tengo. Pues te iba a tirar un pique, tal vez. Con Paint y pantalla táctil podés hacer un pizarrón. Con Paint. Sí, yo lo hago así en los puntos medio trucho. Improvisé. No está grabando, ¿no? Sí, no, igual no lo encuentro acá, así que no los voy a poder Todo mostrar. se sabe. No, se puede improvisar un marcador ahí para. Total, si no tenés pantalla. Después lo edito y lo saco, Franco, quédate tranquilo. ¿O no? Tranqui, igual. Es un pique nomás. Si no, tratá de entrenarte en el pulso del mouse y podés rayar en el Paint. Me llevaba a clase de teoría de circuito con eso. Entonces, cada arte en Paint que está hermoso, ¿no? Y si no un podés par de aprender- imágenes. Sí, para el proyecto todas con Paint. Esa es otra gran anécdota de proyecto. Cuando estábamos mostrándole la presentación con la que íbamos a defender a nuestro tutor, y a Franco se le antojó en la última diapositiva poner una foto. Decí que se te cortó. Sí. Menos mal. Todo calculado. Cualquier cosa ya lo dijiste. Bien, Radi, se te escuchó todo. Dijiste, se le dio por poner una foto de y se cortó. Menos mal. No, pues el Radi tenía. Voy a aprovechar ahora que está cortado, así lo difamo. No, fue hermoso. Igual No, sí, cortado y no escuchó nada. Pues el Radi tiene una fascinación por una foto que es viral en WhatsApp. De un loco afrodescendiente con. No. Sí, no se te escuchó nada, Radi. Lo bueno que te estoy dejando bien parado. Se te ve chiquito también ahora. Ahora no. Pero sé que tienes una conexión mala. Tenés mala conexión. Pagá internet, che. Pará que le meto el cable de red, como siempre. Hola, Noelia, ¿cómo estás? Noelia, ahora. Bueno, ahora repito la historia dentro de un rato. Espero que ande mejor ahora que le encajé el cable. Entonces, tengo rápidamente. O sea, una categoría es una cosa que tiene objetos. Espero que se me escuche y se me vea. Y cada objeto, entre los objetos hay morfismos, o sea, digamos funciones. A veces pueden ser funciones con alguna cosa especial, funciones que cumplen. Cosas tontas como, si hay una función de A1 en B1, que también está en A2 y B2, es porque A1 es A2 y B1 es B2. O sea, las funciones no pueden compartir dominios diferentes y codominios diferentes. Una misma función, ¿no? Eso es una forma de pensarlo, si quieres. La siguiente es la asociativa, ¿no? Que la composición de funciones cumple la asociativa. Y la tercera es que... Me borró por la mientras. La tercera es para cada objeto A existe un elemento que vendría a ser la función identidad, ¿no? Tal que para todo B y C objeto cumple lo que tiene que cumplir, digamos, ¿no? Y F, un objeto un morfismo acá, y G, un morfismo ¿dónde sería? Acá. Entonces
componer F con este coso de F y componer esto con G a G. ¿Sí? O sea, nada, yo qué sé. Tiene... Hay un morfismo que es la identidad entre un objeto y sí mismo. Nada más. ¿Me escuchan? Porque ahora que Franco no hace ruido, no sé si anda Sí. cosito, si me escuchan, etc. Franco, te necesito haciendo ruido. Dejo yo acá si querés. Sí, ok. Bien. Está bien, digamos, son como cosas chotas, pero nada, formalizan la idea de funciones y objetos y etcétera. O sea, las propiedades son esas de una categoría. A ver qué más encuentro un corno útil. Digo, teniendo mapa de identidad se puede definir lo que es una función invertible, como se le imaginan. Eso no 50 con 1. es nada interesante. Y ahora ejemplos de categorías. Ejemplos. Vamos. ¿Hay una definición formal de clase o es axiomática como la de conjunto o algo de eso? No tengo, o sea, es que el libro tampoco lo hace. No tengo claro qué sería tampoco una clase de objetos. Digamos como... A ver, yo siempre... Esto me hace acordar a cuando pienso en lo que es una mesa, ¿no? Yo sé lo que es una mesa y puedo distinguir qué es una mesa y qué no es una mesa, pero no me pidas que define una mesa porque no voy a poder. ¿No? Porque si defino una mesa como un objeto para apoyar algo, yo que sé una cama, pues es una mesa, entonces. Pero yo sé distinguir una cama de una mesa. ¿A qué voy con esto? Que no sé lo que significa, no sé la definición de clase de objetos, pero entiendo los objetos que ponen en una categoría. Por ejemplo, no sé, si te digo la categoría de conjuntos, entiendo qué cosas hay y qué no. Pero no sé definir qué es una clase de objetos. Pero conjunto justo está bien definido por axiomas. Claro. Pero es una buena. Capaz que está en algún lado, ¿qué sería una clase de objetos? Capaz que podés tirar todo lo que se te antoje adentro, siempre y cuando le puedas cumplir los axiomas, ¿no? Si yo digo, no sé, la categoría... Como la definición de Si espacio yo digo la vectorial. categoría de conjunto... ¿Perdón? ¿Qué? Como la definición de vector, que es un elemento de un espacio vectorial. Supongo. O sea, yo imagino que si vos decís la categoría de conjuntos y metés algo que es una función, pero encontrás un morfismo que cumpla todas estas cosas entre esa función y el resto de los conjuntos, entra como clase de objeto y no pasa nada, digamos. Yo supongo que si puedes hacer funcionar los tres axiomas que definí recién, entra perfectamente como objeto y no molesta. Ahí va. Pero no, honestamente no tengo una definición formal. Entonces, a ver, primer ejemplo. Y ahora voy a demostrar que más adelante que no es un conjunto. O sea, efectivamente, una categoría no es necesariamente un conjunto. Primer ejemplo, la categoría de conjuntos. Y que los morfismos sean funciones. Sí, agarrar conjuntos y hacer funciones entre los conjuntos, eso es una categoría. Por ejemplo, otra, espacios topológicos con funciones continuas. Porque en el debug 1 hablábamos un poco de esto, ¿no? Que yo lo que quiero con una categoría en el fondo es que si yo le pongo un tipo de objeto, quiero que preserve el morfismo, quiero que preserve las propiedades del objeto. Entonces, los espacios topológicos básicamente se definen los espacios topológicos para que tengan abiertos y cerrados. Y lo que pretendo con esa estructura es que se preserven de alguna forma. En espacios topológicos, una función es continua si manda la preimagen de un abierto es un abierto. Entonces,
pretendo preservar estructura, los morfismos tienen que ser funciones continuas. Funciones así cualesquiera no preservan esa propiedad. Por eso los morfismos son las funciones continuas y no las funciones en general. Porque si no, no preservo la propiedad de ser espacio topológico. De igual forma, esto, lástima que estamos haciendo este divague antes de dar grupos en discreta, pero bueno, grupos son una categoría con homomorfismos de grupo. Capaz que hoy hablamos de homomorfismos de grupo, si es que vamos a hablar de no sé de qué. Y un ejemplo que capaz sí conocen es espacios vectoriales sobre un cuerpo F, sobre un cuerpo K, yo qué sé, con transformaciones lineales. Y eso es otra categoría. Pero tengo que fijar el cuerpo, ¿no? Porque las transformaciones lineales, la propiedad era sobre el mismo cuerpo, ¿no? Eran B y W espacios vectoriales, pero que tienen que estar sobre el mismo cuerpo. Así que la categoría, tenés una categoría diferente por cada cuerpo. ¿Está bien? Y bueno, hay más ejemplos, pero pasa que no los conocen. Yo que sé, módulos y morfismos de módulos, anillos y homomorfismos de anillos, cuerpos y morfismos de cuerpos, grupos abelianos y homomorfismos de grupos abelianos, yo qué sé. Grupos topológicos y homomorfismos continuos, son otros de los ejemplos que andan por acá, pero bueno, no los escribo porque algunos yo alguna vez mencioné, como los anillos y los módulos, pero no, nunca entramos mucho en detalle. Pero más o menos se entiende, ¿no? Es como agrupar las cosas que tienen como una similitud y moverlos por funciones que preservan las propiedades que tienen esos objetos. Van medio por ahí. Corto y volvemos después de la tanda. Papá Ipi. Vale. Bien. Desconozco si el resto no puede aparecer o no va a aparecer. Mientras puedo contar. Parecía que entraba. Mientras puedo contar Franco anécdotas. Por ejemplo, después de que terminó el proyecto, Franco tuvo mucho tiempo armando grupos al pedo y incluyendo a la gente. Por eso la venganza. Claro. Y vos te borrabas y el iba y te agregaba otra vez. Y así todo el día hasta que lo bloqueabas y ahí ya no podía. Y ahora me llegó el momento de la venganza. Por supuesto. Cada vez que se sale lo grabamos, tía en la cuarentena, tía el pedo, o sea, puedo agregar a Franco 130 veces, ¿qué me importa? Sí, igual ya se le pasó eso, por suerte, pero vos tenías tipo 15 grupos con Franco y la misma gente. Él les ponía tipo spam 1, spam 2, spam 3, almuerzo 1, almuerzo 2.
Era muy molesto. ¿Cómo andas, Felipe? Viejo ya. Acá en una Zoom reunión con gente limada por la matemática como yo. Ahí entró Pablo, bien. Y acá me encantaría agregar a Franco a Prepo, pero no puedo. Me encantaría, sería hermoso. Si pudiera hacer eso a las 3 de la mañana. Ah, sí, lo haría. Reunión con Zoom, con Franco a las 3 de la mañana. Bueno. Falta. Ah, el otro que estaba es Rafa. Pero. Se había ido ya. Ah, ok. No sé por qué. Bueno, seguimos nosotros. Creo que Franco, obviamente, aprovecha para escabullirse. Así que puedo contar todas anécdotas de Franco. Y mentir, igual, si total no está para desmentirlo, no me importa. Cuando Ah. estaba por decir lo de la última foto se te cortó. La puta madre, lo que pasó fue que Franco tenía una obsesión con el negro de WhatsApp y lo puso en la última diapositiva de la presentación. Y el día que se la presentamos al tutor, se olvidó de sacarla. Y cuando justo era el último hablando, entonces dijo, bueno, y acá terminamos, muchas gracias. Y apretó y tipo salió el negro WhatsApp. Una pantalla gigante. Y el tutor mirando así, no entendía nada. Y dijo, bueno, imagino que esta la van a sacar el día de la defensa. Un genio, Julián. Un crack como tutor, un crack. Y Franco un pelotudo. Bueno, a ver, yo que sé, otras cosas que son medias ahí importantes. Por ejemplo, hay categorías que tienen objeto cero. No sé cómo ponerle para no quemar el nombre, pero A es un objeto cero. Obviamente se pone cero, ¿no? Sí, solo sí, para todo X objeto. La cantidad de morfismos que hay entre X y A es 1. Y también vale al revés. Y la cantidad de objetos entre A y X es 1. No sé, por ejemplo, en espacios vectoriales hay, ¿no? En espacios vectoriales el A vendría a ser el espacio vectorial nulo, ¿no? Y es un objeto cero porque transformaciones lineales que salgan del espacio vectorial nulo hay una sola, que es la transformación que manda el cero en el cero. Y viceversa también, ¿no? Si vos tenés una transformación que va de un espacio vectorial X en cero, la única forma es que tipo todos los elementos vayan al nulo. Entonces, cumplen esto, ¿no? Las únicas transformaciones lineales saliendo del cero es una sola y yendo al cero hay una sola. Pero hay categorías que no tienen objeto cero, por ejemplo, la de los conjuntos. O sea, esta tiene, y la de espacio vectorial, la de conjuntos no. La de conjuntos no tiene, porque, por ejemplo, no, pará, me volví. No sé si no tiene. No, claro, no tiene, porque... Lo que sí tiene son objetos iniciales y finales. Por ejemplo, un candidato a hacer un candidato a cumplir esto. Si yo pongo... Esto es medio raro, no están acostumbrados, pero esto... Las funciones que arrancan de un conjunto y van al vacío. Hay una sola que es la función vacía. Es algo muy bizarro, pero existe. La función vacía existe. Pero al revés no funciona. O sea,
vos no podés, esto no existe. Porque, o sea, la definición de función es que, no, creo que es al revés. No, es al revés, es al revés. Esta sí existe, esta no existe, y esta sí existe. Esta es la función vacía. Porque la definición de función es, para todo elemento del dominio existe uno en el codominio. Si no tenés elementos en el dominio, está perfecto, no pasa nada, ¿no? Está todo bien, porque como acá no hay nadie, para todo elemento del nadie, no estás rompiendo ninguna regla. Pero si lo haces al revés, sí, porque para todo elemento de acá tenés que asignarle uno de acá, pero si acá no hay elementos, entonces no cumplís la definición de función. Entonces no hay funciones que vayan de algo al vacío. Pero o sea, es que la Así imagen que- tendría que ser el vacío, no es que el vacío es un elemento de la imagen. Claro, no, el vacío no es un elemento en la imagen. Acá, el problema de la no existencia, decís, Claro. o en este. No, el primero. El primero, claro, es para todo elemento de acá, tiene que haber uno de acá. Claro. Pero no hay elementos acá, entonces no cumplís la definición de función. ¿Está bien? Pero el otro lado sí, es una cuestión lógica estúpida, ¿no? Porque es, para todo elemento de acá, tenés que corresponder uno de acá, pero si acá no hay elementos, entonces no tenés ningún problema. Por vacuidad le dicen en lógica. Simplemente la función vacía cumple eso. La función que a nadie le asigna a nadie, está bien. Y es la única que hay, ¿no? Y después otro candidato por el otro lado tendría que ser un punto, ¿no? Si yo tuviera... al revés, si tenés esto, por ejemplo, si vos acá empezás con un punto, está claro... No, es al revés, ¿no? ¿Cómo me volea esto? Son cosas de mierda. Ah, al revés. Si pones un punto acá, acá hay una única función posible, ¿no? Que es, tipo, a todo elemento mandarlo al punto. A todo elemento de X lo mandás a ese punto P. O al elemento P. Pienso en puntos porque estoy pensando en espacios topológicos y no en conjuntos, pero está bueno. Hay conjuntos P. Es a todo al elemento P. Pero al revés tenés problemas, porque acá no hay una única función, ¿no? O sea, de acá a acá tenés tantas funciones como elementos en X. Porque a P lo puedes mandar a todos los elementos de X que haya. Entonces, este es la cantidad de elementos de X. Así que no hay objeto cero, ¿no? Digamos, los candidatos son como esos, ¿no? Lo que sí tenés es eso, son objetos iniciales y finales. El vacío vendría a ser un objeto inicial, porque en vez de ser, ¿qué es la definición de inicial? Es lo mismo que objeto cero, pero solo del lado del dominio. Entonces sí cumple ser inicial y un punto cumple ser final. Un objeto cero es inicial y final a la vez. Pero en la categoría de conjuntos no hay, en la de espacios vectoriales sí. ¿Está bien? Más o menos. Sí. Bueno, por supuesto, después hay conceptos como el de subcategoría, ¿no? Esas cosas, tipo, si tenés una categoría y agarrás algunos objetos en vez de todos, puedes construir una subcategoría. Los ejemplos son la categoría de grupos, con morfismos, es una categoría, y la categoría de grupos abelianos es una subcategoría, porque son grupos pero con una condición X. Y así, digamos, también, no sé. Los grupos que no tienen torsión son una subcategoría, y así vas. Puedes ir achicando ahí. Entonces no le da mucha hora. Después el otro concepto importante es el de funtor. El concepto de funtor. Que vendrías a sustituir al concepto de función, ¿no? O sea, pensemos por un momento en que las categorías son conjuntos para fijar ideas. Entonces uno quisiera poder armar una función que vaya de una determinada categoría en otra categoría. Bueno, eso vendría a ser el concepto de funtor. O sea, sean C y D, dos categorías. F de C en D es un funtor.
y tiene que cumplir las siguientes cosas. Que para todo X objeto en C, voy a usar y voy a poner objeto perteneciente a C. Es medio turbio, ¿no? Porque dije que C no es un conjunto, pero yo para checar la notación. O sea, para todo objeto en C, entonces f de X está en D. ¿Sí o no? Lo que hacen las funciones, sí, eso sí, pero lo que pasa es que las categorías también tienen morfismos, ¿no? Entonces quiero que los funtores se porten bien entre morfismos. Entonces, si yo agarro un morfismo de X en Y, o sea, X en Y dos objetos de C, y miro F un morfismo de X a Y, lo que quiero es que F, el funtor, mande a F a un morfismo entre f de x y f de y. Sí, o sea, no solo, a los funtores no solo le pido que manden objetos en objetos, sino que morfismos entre pares de objetos tienen que ir a morfismos entre los correspondientes pares de objetos. Y tiene que respetar la composición, ¿no? O sea, 3 para todo f acá y para todo g acá. Entonces, f de la composición tiene que ser la composición de la serie. Y una cuarta es que mande la identidad a la identidad. La cuarta propiedad es que para todo x de objeto en C, f de la identidad la tiene que mandar a la identidad de f de y. Pasa que, como duele no haber visto grupos todavía, pero estas propiedades son como las que le pedís a los homomorfismos de grupos. Esto de que... O sea, piénsenlo, si quieren, en transformaciones lineales. En transformaciones lineales le pedían que T de B más W sea T de B más T de W, ¿no? Eso de preservar la operación en cuestión, y cuando le pedías en transformaciones lineales que el cero vaya en el cero, ¿no? Es como ese tipo de propiedades la que querés preservar. Acá las funciones se pueden componer y es como la operación, componer funciones, entonces querés preservar la operación de componer. Componer del lado del dominio querés que sea componer del lado del codominio. Y la identidad del lado del dominio querés que sea la identidad del lado del codominio. Entonces está con funtores y capaz que con un funtor de D a C, por ejemplo, podrías probar que, yo que sé, dos categorías son equivalentes o isomorfos en algún sentido. No, imaginen que tienen una F de C a D y una G de D a C, tal que la composición de esos funtores da la identidad en algún sentido, entonces puedes hablar de categorías equivalentes. Sí, entonces ahora acá tengo un par de ejemplos de funtores. Voy a comer ahora. Che, encontré algo de lo que hablábamos ayer. ¿Te acordás de las bien, funciones yo qué sé, por ejemplo, si coordenadas? tenés una subcategoría, la inclusión es un funtor, ¿no? Eso como en funciones, si tienen un subconjunto y miran la inclusión, eso es una función. Vamos a ver algún ejemplo más. Oh, este ejemplo no. Este se va a la mierda. A ver, este está bueno. Voy a borrar la definición. Che, somos pocos, así que saquen el micrófono si quieren preguntar algo nomás. A mí no me quedó claro eso de que la inclusión es un funtor. Dale, lo vemos. Si tenés C, categoría, y C0, subcategoría. O sea, una subcategoría es, piensen lo mismo que espacios vectoriales y subespacios vectoriales. Una subcategoría es un subconjunto de C que es una categoría, que cumple todas las propiedades de esa categoría. Y en espacios vectoriales también se cumplía eso de que si vos tenés un subespacio y mirás la inclusión, eso es una transformación lineal, ¿no? Y la inclusión digo esto, ¿no? O sea, la inclusión es C0, lo ves en C, y a un objeto C lo mandás en C.
que tiene sentido porque como C0 está dentro de C, lo puedes hacer, ¿no? ¿Está bien eso? Sí. Ah, está. Sí, sí, sí. Y nada, entonces si tenés una función, un morfismo de C0 entre dos objetos de C0, a F por el funtor I lo mandás a F, porque F también es un morfismo en la categoría C. Porque si F es una función que va de X en Y, por más que la mires acá, también va a ser una función que va de X en Y. Como todos los objetos de C0 están en C, entonces el funtor manda el objeto en el objeto, pero visto en el otro lado, y manda el morfismo al morfismo, pero visto en el otro lado. Eso es un funtor. ¿Está bien? Está bien. Son operaciones distintas por donde están definidas. Sí, en matemáticas se hace muchísima distinción con que esto es la función inclusión y no es la identidad, ¿no? Porque para hacer la identidad, el dominio de economía tiene que ser el mismo. Pero en las inclusiones, tomás un subconjunto y lo ves en el otro lado. O sea, podría ser algo Y es parecido. muy útil distinguir la inclusión de la identidad. A veces es molesto, pero termina siendo muy útil. Es parecido, ¿Lo qué? por ejemplo, como cuando vos tenés la función x cuadrado de r en r, y cuando la tenés de r en r más, una es sobreyectiva y la otra no. Por ejemplo, igual esto va más por el lado del otro lado, ¿no? Eso es otro problema también, pero este es al revés. Vos estás, si querés, cambiando el dominio. En lo que vos dijiste cambiabas el codominio, y acá estás como cambiando el dominio. Sí, Ah, y hay un ejemplo buenísimo en mi cuaderno, no sé si se va un poco de carajo, podés porque pedir usa igual cosas de el grupos, dominio y te queda inyectiva. que muestra que si vos hay una función, está de más este ejemplo, pero pasa que se va a la mierda porque usa cosas de grupo. Cosas de grupo que ni van a ver en discreto, entonces. Pero es un ejemplo que muestra que si vos a una función le cambiás el codominio y haces un proceso a través de un funtor, te cambia totalmente cuando la mirás pasada por el funtor. Es genial eso. Pero no, usa muchas herramientas de. Es un ejemplo que usa muchas cosas de grupos que llevan su tiempo explicado. Y esto es un elemento. Ah, otros ejemplos, perdón. Voy a borrar este ejemplo. Otros ejemplos un poco más a la mano. A ver, ¿cuál puedo usar? Alguno que sea espacios vectoriales o algo. Ah, este es mortal, mira. Este no, este es más categórico, pero está zarpado. Es un funtor, ¿cómo se llama? Se llama así. Y lo que hace es, a cada objeto de la categoría lo manda a la categoría de conjunto. Que la tengo escrita así en el cuadro. Categoría de conjunto. ¿Sí? Entonces lo que hace es, dado un objeto B de la categoría, le das el conjunto de los morfismos de A en B. Y eso es un funtor, hay que hacer todas las cuentas de que es un funtor, pero lo es. Está zarpado, ¿no? Y después hay otro que no es un funtor, pero casi, que sería al revés, ¿no? O sea, misma idea, y dado un objeto A, lo mandás a C de AB. Increíblemente, esto no es un funtor. Este no es un funtor, pero casi. No es funtor porque cuando vas a hacer la composición te queda al revés. Es muy loco eso. Cuando lo vas a ver entre funciones, a ver si podemos hacer esa cuenta. Este sí es, este no, porque cuando vos agarrás, o sea, recuerden que es un funtor, también tiene que funcionar bien con los morfismos. Entonces, si agarrás sea F en C de BC y G en C de CD, ¿no? Entonces,
A ver si estoy bien. Ya tengo ese ejemplo. Acá. Vamos a ya lo marché. Pero. A ver si hacemos la cuenta. Vamos a darle F porque es muy molesto acarrear esto. Yo tengo que hacer F de G compuesto con F y ver que es lo mismo que hacer F de G compuesto con F de F. ¿No? Hay que ver que si fuera puntual tendrían que ser iguales, pero la cosa es que no da. A ver por qué no da, veamos. ¿Qué es F de G con F? A ver. Estos son morfismos de B en C. F es un morfismo de B en C y G es un morfismo de C en D. Y por ende, G con F es un morfismo de B en D. ¿Está bien? Y eso lo estoy mandando. ¿A qué mierda lo mando? No entiendo qué es F. Que se está muriendo ahí. Es lo que hay. Ah, bien. Ah, es este, va. Vos tenés B. Es todo muy oscuro esto, ¿eh? La perdí. Ah, espera. Sí, para entenderlo tengo que hacer esto primero. Ahora va. O sea, sea F. Voy a poner como lo puse acá. Porque si no me pierdo. Porque esto es tan horrible que me perdés el toque. Yo me pierdo el toque. Entonces, F es un objeto de ahí. Y F de F lo que hace es F de F va a agarrar cosas de acá, pero evaluadas en A1, o sea, va a agarrar cosas de A1 en B y las va a mandar a cosas de A2 en B. Después revisen con la definición, pero lo que tiene que hacer F de F es eso. ¿Y cómo las manda? Bueno, hay que ver. Se supone que vos agarrás un objeto phi de acá, o sea, vamos a hacer un dibujito. Tenés A1, tenés A2, y F va de A1 en A2. No sé si alguna vez si vieran estos diagramas, pero nada, son eso, ¿no? Flechitas que son funciones y nombrecitos que son conjuntos o cosas. Entonces tenés A1, A2, tenés B, tenés phi que va de A1 en B, ¿sí? Y vos querés una función A2B. ¿Quién carajo son acá? Ah, perdón. Lo mejor es hacer esto. A2 a 1. F a 2 a 1. Y esta es F. Ahora sí. Entonces, la función que va acá, lo tenés que mandar a la composición. Me hacía O sea, gastar corrector en un debugger. ¿Qué con F? ¿Eh? Me hacía gastar corrector en un debugger. No sabía que escribía ni siquiera. Así que para, esto es así acá. Entonces a phi lo mandás a phi con F. Oh, me costó. Ahora sí, y yo quiero ver qué pasa cuando agarras otra G que va. Tendrías que ponerla de A3 en A2. ¿Sí? Entonces voy a agrandar ese diagrama. Voy a borrar esto, no me entra. Vos tenés A1, F, A2, G, A3 y tenés B. Y acá va, y agarras una función phi que empieza en A2. ¿Sí bien?
No, perdón, acá es A1, ¿no? A1, A2. Más corrector para vos. Sí, la segunda vez. En el mismo lugar. Más corrector para vos. Porque phi va de A1 en B, ¿no? Entonces salgo de A1. Y acá lo mismo. Entonces phi va de acá. Y acá tiene que ir. Acá tiene que ir la composición de todo. O sea, phi con G, con F con G. Y acá, si cortaras acá, esta de acá es, no es nadie. ¿Quién carajo es? No hay. Ah, acá hay una, que es, F con phi. Al revés, phi con F. ¿Sí? Entonces, F de, ¿qué sería? FG, si vos haces F con G, y a esto le aplicás phi, esto es phi FG, ¿no? Y si vos haces F de phi, esto es, y después a esto le haces F de G, esto es la primera parte, esto de acá es phi con F. Eso es phi con F. Entonces, F de G de hacerle phi con F. F. Y después, FG a phi F es este camino de acá, que es phi con F con G. Me dolió un montón hacer esto. No sé si me siguieron, pero me costó un huevo. Estuvo doloroso. A ver, revisemos. Ahora, si quieren concluyo. Entonces, y eso para toda phi, ¿no? Entonces, si se fijan lo que quedó es que F con FG es FG, FF. Entonces quedó al revés. Fíjense que quedó al revés. La propiedad de Funtor era que F de FG tiene que ser F de F, F de G. Y acá quedó al revés. Entonces, técnicamente no es un Funtor, pero casi. Ahora sí. Quería decir eso, pero... Bien. Está durísimo. Está muy duro. O sea, lo importante es esto, ¿no? Esta es la ley. No se asusten, porque yo me pierdo igual, O sea, yo estoy tipo hora y media a veces para tipo entender un mapa, porque es como demasiado nivel de abstracción a veces y se va todo el carajo. Yo mismo me pierdo, porque estoy muy acostumbrado a la álgebra y cuando vienen con estos viajes abstractos me pierdo mal. Entonces, la ley es esta. A una función de acá la mandás a phi f y la mejor forma de entenderlo es con este dibujito. ¿Sí? Uno arranca con una phi acá y la f va de acá para acá. Entonces, ¿cómo asignás f con phi? Es este mapa, hacer la composición phi con f. Eso sí, ¿no? ¿Este cuadradito está bien? Sí. Empecemos con este cuadradito que es como lo primero. ¿Sí? O sea, f, agarra una función de acá y le aplican el puntor. ¿Qué hace el puntor en f? Dado una función phi, la manda a una función que es phi con f. Para cada f tenés un mapa. Eso es lo que es. Bueno, y ahora lo que quiero ver es qué pasa cuando agarro una f y una g. Entonces, cuando agarro una f y una g y hago f con g, olvídense de esto por un momento, si miran solo esto, piensen en f con g como una función sola, entonces a f con g, dado una phi, le aplican f con g y el mapa que resulta es phi fg. Y piensen en fg como una función sola. ¿Sí? O sea, el funtor de fg aplicado a una función phi es phi fg. ¿Eso sí? ¿Hasta ahí? ¿Eso bien? Sí. Está, bien. Y ahora quiero ver qué pasa cuando hago esto. Hago f con g, primero f con f a phi. F con f a phi es, dada la phi y dada f, la función que le doy es esta, que es phi con f, como en el cuadradito chiquito de allá. Eso es esta primera parte.
¿Sí? Y a eso que me dio le tengo que aplicar FG. ¿Sí? O sea, a la función phi f le tengo que aplicar FG. Entonces, a la función phi f que está acá, le tengo que aplicar G. Entonces G, phi f me da phi FG. ¿Sí? Eso para toda phi, para toda f, para toda G. ¿Ahora mejor? O sea, visto así, solo puedo pensar en operadores sobre el espacio de funciones, pero claramente es más general. Sí, o sea, estas cosas son funciones, ¿no? La F, la G son funciones. Depende de la categoría que estés, puede ser que tengan alguna propiedad más, ¿no? Por ejemplo, como hablábamos hoy, si lo estás viendo en espacios vectoriales, más que funciones son transformaciones lineales, pero todo esto funciona igual, ¿no? Lo único que estás haciendo es componer. Pero digo, el funtor no es una función. Es como una función doble, ¿no? Porque no solo asigna objetos en objetos, sino que asigna morfismos en morfismos. ¿Y los morfismos son objetos también? Sí, también los puedo ver como objetos, y ahí es cuando todo se torna muy curioso. Pero los morfismos también los puedo ver como objetos y puedo crear una categoría de objetos y todo se pone muy extraño. Y de hecho eso, 5 páginas más adelante en mi cuaderno pasa. Ahí va. Pero no la enredemos más. Entonces tenés esto, que según mi definición de funtor, eso no es un funtor, porque para hacer un funtor tendría que haber quedado f en este lado y g en este lado. ¿Sí? Entonces, cumple casi toda la definición de funtor menos eso. Pero sirve igual. A los funtores que les pasa esto, voy a borrarlo así, se les llama funtores contravariantes. En vez de funtores así nomás, contravariantes porque invirtieron el orden, ¿no? O sea, vos arrancaste con FG y terminaste con GF, por eso contravariante, en algún sentido invirtió un orden. Y bueno, no sé si tengo ejemplos a su mano, pero hay ejemplos de cosas que son funtores contravariantes bastante famosas, como los grupos de Galois y bueno, nada, este mismo funtor, ¿no? Que también es bastante útil. Bueno, ¿ya les explotó la cabeza o todavía no? Sí, un poco. Duro, ¿no? Está duro, sí. Y se pone peor, de hecho, mi cuaderno, pero no quiero seguir. Ahora paso a los libros, si quieren tengo los PDF y los paso al grupo de las piladas. Creo que me lleven preso. No creo que me lleven preso. Todo esto lo saqué del... Ahora después les digo de cuál. No me acuerdo el nombre. Del Lang. Creo que era el Lang este. Lo último que quiero decir de esto es ¿por qué clase de objetos y no conjuntos? Entonces eso me va a llevar un poquito, digamos, una categoría. Cuando llegué a esta definición me pregunté todo, ¿no? Porque una categoría se dice chica o pequeña, en realidad estaba en inglés, yo que sé, que tuve que traducir yo. Sí. C. Si una categoría C es chica, si C es un conjunto. ¿Sí? Y lo que quiero demostrarles hoy, lo vamos a tener que cortar antes, teorema. Vamos a ponerle esto así, esta letra G, la categoría de conjuntos. No es chica. Esa es la paradoja de Russell, ¿no? Si querés, sí. Si querés, sí. O sea, si tenés un conjunto que contiene conjuntos, todos los conjuntos, explota todo.
Sin embargo, yo voy a dar otra prueba, que fue la que encontré en Math Exchange, o capaz que en el libro, no me acuerdo. Sé que sé que la busqué o algo. Creo que la encontré en un foro. Está bueno. Y además me meten algunas cosas de cardinalidad que están interesantes. O sea, conclusión, el conjunto que tiene todos los conjuntos no es un conjunto, está raro dicho, ¿no? La bolsa que tiene todos los conjuntos no es un conjunto, capaz que ahí está un poco mejor. Y esta la pensaba hacer como historia en alguna clase, así que la voy a probar con ustedes por primera vez. Capaz que en la clase no hacía todos los detalles, pero ustedes sí. Corto y volvemos. Si se perdieron hasta ahora no se estresen, porque esto tipo no iba a ser casi nada de lo que vengo haciendo hasta ahora. Bien. Se me trancó todo. Ahora sí. Muy bien. Entonces vamos a demostrar esto con unos resultados de cardinalidad que están buenos. No sea nada, ni que diría cardinalidad ahí. Considero que sea ni difícil ni nada extravagante. Es un resultado muy divertido, de hecho. Contar es todo un arte, ¿no? Y es a veces difícil. Con conjuntos finitos, digamos, uno puede contar la cantidad de elementos de un conjunto y contar la cantidad de elementos del otro, y si no es igual es porque no tiene la misma cantidad de elementos, digamos, pero cuando uno tiene infinitos conjuntos, contar es un poco más delicado. No sé quién se avivó, pero la mejor forma de contar es agarrás un elemento de un conjunto, agarrás uno del otro y los emparejás, agarrás uno de otro diferente y los emparejás, y si los puedes emparejar a todos con todos, tienen la misma cantidad de elementos. No sé si alguna vez le hicieron ese cuento, pero esa es la forma de contar, y de hecho para finitos también funciona, ¿no? A mí eso hasta... Y ahí entran las cosas como el principio de Palomar y todos esos chiches, ¿no? A mí eso hasta hace muy poco, tipo, me resultaba re raro. Pero yo decía, sí. Vos tomás los naturales y los enteros, los emparejás, y como podés emparejar uno a uno, decís que eso es lo mismo. Pero vos también podrías agarrar y dejar el cero fuera en los naturales y podés hacer podés emparejar de la misma forma. Sí, claro. Y no me cerraba mucho porque decías que tenían la misma cantidad si podías emparejarlo. Lo que me di cuenta hace pocos días es que si no fuera así, vos podrías emparejar los reales sobre los reales, pero no cubrirlos todos. O sea, agarrás todos los reales y los mandás a los reales sin el cero. Con la función, no sé, 1 sobre x, ponele. Sí, ponele. Y ahí tendrías que... El mismo conjunto tendría distintos cardinales. Claro, ponele, si querés. Esa fue la forma que tuve yo de convencerme de que estaba bien, que tenía sentido la definición. Observación 1 sobre x no te sirve porque no es biyectivo, pero no importa, se encuentra. Se puede hacer igual.
¿Cómo? Claro, eso, lo que dice Noelia ahí. O sea, 1 sobre X es biyectiva de, de los reales en los reales sin el cero, ¿no? Noelia, sí, claro, así es que entra lo de los infinitos y el problema de Gödel y todos los chiches. Que ahora hablo de eso. ¿Qué decía, Gabriel? Que 1 sobre X es biyectiva de los reales en los reales sin el cero, ¿no? Sí, hay, pero creo que es un poco más estrambólico. No es tan sencilla, creo. De No sé última, cómo te... ponele los naturales en los naturales con la función n más 1. 1 sobre X, si agarras una rama, te manda a los reales positivos de los reales positivos. Podés hacer algo. Capaz, a ver, por supuesto que puedes componer funciones, ¿no? Eso vale. Pero bueno, espera, definamos. A y B, conjuntos. Son coordinables. Si solo si existe f, una función de AB biyectiva. ¿Está? Que era lo que hablábamos hoy. Sí, ejemplos de cosas coordinables, los naturales y los enteros. Ejemplos. ¿Dónde está mi borrador? Los naturales y los enteros. Ah, perdón, y cuando son coordinables se pone así. Esta es la notación. Aunque capaz la chico, porque es media larga. La otra opción posible es esta. Es el valor absoluto del conjunto. Se usa eso, ¿no? Bueno, entonces, los naturales y los enteros son coordinables. Una función biyectiva posible es al 0 lo mandás al 1, al 1 lo mandás al 0 al 0, el 1 al 1, el 2 al menos 1, el 3 al 2, el 4 al menos 2, y ya se imaginan cómo sigue, ¿no? O sea, eso es una función que manda todos los naturales en todos los enteros. Por ejemplo. Otro ejemplo importante es los naturales son coordinables con los naturales a la n. ¿Sí? O sea, producto cartesiano de naturales tiene el mismo cardinal que los naturales. Y pongo este ejemplo porque la función es genial. La función es con cosas discretas. Es a un número... Lo voy a hacer al revés, digamos. A un par te voy a mandar una cosa acá. Y entonces a un par de naturales le voy a mandar a 2 a la de 1 por 3 a la de 2 por P sub n a la de sub n. Tengo que entrar a algunos detalles que no estoy entrando, perdón. Pero en realidad con esta prueba... Sí, déjenme hacer algunas cosas antes de este ejemplo. Ahora vuelvo a este ejemplo. Porque faltan cosas. Esta sí, esta está bien. Y con los racionales también se puede hacer algo. Pero déjenme dar otra definición antes importante. Dos definiciones importantes. Que son las siguientes. Decimos que el cardinal de A es más chico que el de B. ¿Sí? O sea, si fueran finitos y empiezan en A y terminan en B, lo que les va a pasar es que la función no les queda sobreyectiva, ¿no? Entonces empiezan a agarrar elementos de A y le dan uno a B, uno de A le dan uno de B, y así con todas, y como B tiene más elementos, le van a sobrar elementos en B. No, en caso finito, sería esa y las definiciones generales si existe una F de A a B inyectiva. O, y es equivalente esto, no voy a hacer la prueba, que exista una G de B en A sobreyectiva. Lo dije al revés cuando hablé, perdón. Dije todo al revés. Voy de vuelta. Si fueran finitos y A tiene menos cosas que B, les va a pasar que pueden encontrar una inyectiva que a cada A le dé uno de B, pero si B tiene más cosas, le van a sobrar. Entonces, si tienen los mismos, no les va a sobrar nada, pero bueno, es inyectiva y capaz que no es sobreyectiva. Y si lo piensan al revés, o sea, si empiezan con elementos de B, van a poder asignar uno al otro, pero como B tiene más cosas que A, van a tener que empezar a repetir. Entonces le va a quedar sobreyectiva, pero no inyectiva. Y si tiene la misma cantidad de eso, no les va a pasar.
En infinito, bueno, estas son las definiciones, entonces. Y viceversa, ¿no? Digamos, se imaginan la otra, ¿no? B tiene menos que A, si al revés. Y hay un teorema para nada trivial, porque realmente no es trivial, porque piensen en estas definiciones. Entonces, este teorema no parece ser trivial si usan esas definiciones, que es que efectivamente esto es una relación de orden. Si el cardinal de A es más chico que el de B, y el cardinal de B es más chico que el de A, entonces son iguales. ¿Sí? Y digo que no es trivial porque piensen en lo que significa. O sea, la primera hipótesis significa que hay una función inyectiva que va de A en B. Y la de esta significa que hay una función inyectiva que va de B en A. Y la tesis es que hay una función biyectiva de A a B. Digo, no tengo ni idea cómo construirlas, ¿no? Yo parto de una función, de otra función, y de pronto con esas dos construyo una función biyectiva. No, por eso digo que no es tan fácil este teorema. Se llama... ¿cómo se llama? Cantor-Birkhoff o algo así, creo. No me acuerdo el nombre, pero anda por ahí. Cantor sé que está involucrado, y el otro creo que era Birkhoff, pero no me acuerdo. Así que pongo la duda en el último. Sí, la prueba está en las notas de topología de Abadí, lleva como una carilla y media, porque eso, ¿no? Construir la función biyectiva es difícil. A partir de 2, construir una biyectiva diferente no es tan fácil. ¿Se entiende la profundidad de este teorema? Por eso digo que no es trivial este teorema. ¿Y es una relación de orden parcial o total? Por supuesto que parcial, porque... ¿Cómo? Ah, no sé, esperá. No sé. Es todo un arte, porque acá hay todo un problema, ¿no? No sé. No sé, no es tan fácil ahora que me pongo a pensar. No lo sé. La pregunta es, o sea, tu pregunta se puede traducir en lo siguiente. Dados dos conjuntos, ¿existe una función inyectiva de uno en el otro? No, porque eso sería poder ordenarlos a todos. ¿Cómo? ¿Sí? Tu pregunta se traduce a eso. Que haya un orden total es equivalente a que, dados dos conjuntos cualesquiera, puedas encontrar una función biyectiva de uno en el otro. ¿Biyectiva? De A en B o de B en A, depende cuál es el más grande en teoría, pero no es tan obvio, yo qué sé. Con finitos sí, con finitos es cierto porque los naturales están ordenados. Pero cuando tenés infinitos, sí tenés infinitos más grandes que otros, pero siempre podés poner uno arriba del otro. No sé. Eso, lo que a mí me quedó, ahora que mirá lo que dijo Noelia, a mí me suena, no sé si haber demostrado que los infinitos no son los mismos, o sea, que hay más grandes que otros. Sí, por ejemplo, los naturales, los enteros y los racionales, todos tienen el mismo cardinal, pero los reales no. Los reales tienen más. Y como hay una función biyectiva de los racionales a los reales, el infinito de los racionales es más chico que el infinito de los reales. Por ejemplo. Ah, bueno. Pero la pregunta de Gabriel es si hay un orden entre los infinitos. O sea, la inyectiva de Entre los infinitos sí hay un orden. El tema es entre los infinitos. La inyectiva No sé. de los racionales en los reales sería la identidad, ¿no? Sí, por ejemplo, hay trillones, ¿no? Yo qué sé. 2 por dado un racional lo multiplicás por 2. Pues eso también. Sí. Hay muchas. Y lo importante es encontrar una. Después que encontrás una, encontrás muchas, en realidad. Cambiás dos elementos y también sirve, yo creo. Sí, la identidad no, acordate de lo que hablamos hoy, la inclusión sería la función correcta. Claro. Bueno, y con este teorema, ahora sí, van los ejemplos que decía. Podemos probar. Más aún, Gabriel, tu pregunta me suena mucho al teorema de Gödel, ¿no? A estos teoremas que están muy cerca de los problemas lógicos de la matemática. El teorema de Gödel, ahora digo lo que es genial la respuesta de Gödel. Pero antes que ejemplos, a ver, decía, los naturales a la n tienen el mismo cardinal que los naturales.
Entonces lo que voy a hacer es usar el teorema de acá. Voy a dar una función inyectiva de uno al otro y inyectiva del otro, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo agarrar a los naturales y mandarlo a n0, 0. Ah, n no es feliz porque estoy usándolo acá. Vamos a ponerle n. ¿Sí? Esta función es inyectiva. O sea, con esta pruebo que los naturales son menos el producto cartesiano de naturales. ¿Está bien? Y ahora sí, la que decía par, lo mando a, agarren un primo, el que quieran, y lo elevan a la E1, y agarren otro primo, y lo elevan a la N. Y esta función es inyectiva. ¿Por qué? ¿Por qué es inyectiva? Por la factorización única tenemos fundamental de la aritmética. Sí, señor, el teorema fundamental de la aritmética, porque la factorización en primos es única. Entonces, si esto fuera igual a otro con distintos números de estos, estarían violando el teorema fundamental de la aritmética. O sea que por eso es inyectiva, y con esta prueba que los naturales, el producto cartesiano de naturales es más chico que el de los naturales. Y bueno, tienen una que es para un lado y otra que es para el otro, usan este teorema de Cantor-Birkhoff, sigo dudando si es Birkhoff, y prueban que son coordinables. ¿Sí? ¿Está bien? Es un viaje, ¿no? Ahora sí, me faltaba este teorema para este ejemplo. Los racionales pueden hacer lo mismo. Los racionales los pueden coordinar con los naturales al cuadrado. Entonces los racionales son coordinables con los naturales. Entonces, otro ejemplo. Q tiene el mismo cardinal que los naturales. Y hacen un pasaje, ¿no? O sea, primero está claro que dado un natural lo puedo mandar a M sobre U. O sea, con esto prueban que los naturales son menos que los racionales. Eso es obvio. Y después al revés eso, digamos. Dado un racional, lo pueden mandar a al par m, n, o si quieren lo pueden mandar directamente a 2 a la m por 3 a la n. Usan otra vez el teorema fundamental de la aritmética y sacan que los racionales son menos que nada. Y uno puede hacer diferentes chanchadas, ¿no? ¿Cómo probar que los reales son más? Ahí está lo de la diagonal de Cantor y eso que bueno, capaz que otro día me meto. Búsquenlo en Wikipedia, creo que está bien explicado lo de la diagonal de Cantor. Si no, en YouTube deben haber 28 extranjeros haciendo la prueba de la diagonal de Cantor. ¿Dudas? ¿Esto está bien? ¿Me quieren preguntar alguna cosa? Ah, perdón, Noelia, te dejé colgado. Claro, exactamente, Noelia. Eso es lo que le decía a Gabriel. Que la pregunta de si el orden es total es equivalente a, dado dos conjuntos, encontrar una función inyectiva de uno en otro. Que eso sería lo que decís vos de comparar A con B. Y realmente no sé, es una pregunta muy interesante que no sé la respuesta. Capaz que la respuesta es no se sabe, porque eso es lo que le pasa al teorema de Gödel, ¿no? El teorema de Gödel, el resultado de Gödel dice lo siguiente. En realidad lo que dice Gödel es mucho más profundo, pero yo no sé tanto de lógica. Lo que dice es que cualquier, algo así como que cualquier bicho con axiomática finita es inconsistente. Cualquier cosa que ustedes construyan con finitos axiomas, Claro, eso es como que o incompleta, no me acuerdo, yo no sé en carajo de lógica. Inconsistente o incompleto. Ah, perfecto, bien. No, yo digo, esto es para mí es terreno, arena movediza. Yo no soy un pomo y ustedes saben más que yo. es como que no se puede formalizar algo del todo, ¿no? Como que necesitas introducir lenguaje natural en algún momento o cosas así. Es que hay teoremas que no son demostrables. Yo la respuesta te puedo dar lo que acaba de decir Gabriel, porque no sé más allá de eso. Hay teoremas que son verdaderos, pero no son demostrables ni falseables. Exacto. Y eso le pasa al problema de si vos sabés que el cardinal de R es mayor que el cardinal de N. Y la pregunta es, ¿existe un conjunto A tal que el cardinal de R sea mayor al de A y mayor al de N?
Y la respuesta es la que da Gödel, no se sabe. No se sabe, y no, mejor dicho, no se sabe no es porque es conjetura, es no se puede saber. Capaz que es la mejor respuesta. No es demostrable ni una cosa ni la otra. Eso es. Así que yo intuyo, yo no sé, pero intuyo que la pregunta que hacías vos, Gabriel, debe tener la misma respuesta. No sé, capaz que no se puede saber si es un orden total o no. Pero alguien la debe haber hecho en algún foro de matemáticas, así que debe estar la respuesta ahí. Igual no entiendo cómo tiene que ver esto. O sea, meterlo entre R y N porque tiene que ver con que sea un orden total. No, por supuesto que no. No tiene nada que ver. Pero me suena a ese tipo de preguntas que terminan con esa respuesta. Por eso dije intuyo, no lo estoy obteniendo de acá. Ok. No sé, yo seguro que cuando termine esto lo voy a buscar, porque me la dejaste picando y nunca me la había hecho esa pregunta. Bueno, está. A lo que quería ir, porque el objetivo era probar una cosa de que la categoría de conjunto no es pequeña. Entonces hay un teorema, este sí lo voy a mostrar porque no es tan largo. Primera definición, dado a un conjunto, en lo que es partes de A o el conjunto potencia de A, ¿no? Sí. ¿Sí? Noelia. Bien, Noelia. Mira, esa pregunta la quería responder. ¿Isomorfo a N2? A R2, perdón. Sí, bueno, pero ¿y R2 es coordinable con R o no? Sí. Sí, la respuesta es que sí. La prueba es, para un lado es fácil, porque R lo puedes meter en R2, como hicimos con N y N a la 2. No, lo metes en una de las coordenadas. La pregunta es cómo metes R2 adentro de R, y la respuesta son las curvas de Peano. O sea, las curvas de Peano son un viaje, lo voy a poner acá. R2 lo metes en R con curvas de Peano. Lo metes de forma... En realidad lo que haces es al revés, perdón. Lo que haces es R, lo metes en R2 de forma sobreyectiva. Con curvas de Peano. ¿Tiene algo que ver con las curvas de Hilbert para llenar regiones del espacio con curvas unidas? Sí, claro, sí, exactamente. Una curva en realidad va de un intervalo, pero que los reales y los intervalos de R son coordinables, se puede. Por ejemplo, agarren arcotangente y ahí tienen algo. En realidad con arcotangente lo mandan a un abierto, pero hay un truco para coordinar un abierto con un cerrado, que es tipo a los extremos los metes adentro de una sucesión y haces un par de chanchadas, pero es muy divertido. Así que el problema en realidad es cómo metes un intervalo dentro de R2 de forma sobreyectiva. O sea, estás diciendo que una línea, porque si vos agarrás un intervalo, lo que vos construir es una curva, y una curva es una línea. Y estás diciendo que puedes hacer una línea que cubra todo un cuadrado. Es un viaje, ¿no? Claro. Y bueno, eso es la magia de las curvas de Peano y la porquería de los fractales y eso. Eso va en respuesta a Noelia, que preguntó qué pasaba con la cardinalidad de los complejos. Los complejos son como R2, ¿no? Entonces, si podés coordinar R con R2, podés coordinar R con C. O sea que C y R tienen la misma cardinalidad. Y por supuesto que si podés coordinar R con R2, podés coordinar R con Rn para cualquier N, ¿no? Porque haces una especie de inducción ahí y lo sacás. Así que bien, Noelia, me había olvidado de eso. Y lo quería decir porque las curvas de Peano son un viaje. Después busquen en internet y van a ver los dibujitos de cómo se construyen y van a concluir de que es un viaje. Bueno, entonces, partes de A son los subconjuntos de B. Los B, al que B es un subconjunto de A. ¿Estas cosas las ven en discreta o qué? ¿Y uno? Papá, no sé. Sí, creo que hasta en cálculo. Sí, a mí me suena más cálculo que lo veo. Mirá. Bien. Es que no he pasado por el cálculo 1 nuevo, no sé ni qué hay. Es todo lo mismo de cálculo 1 viejo, sin ecuaciones diferenciales, impropias y
series, Claro, sucesiones. Pero estas cosas no estaban en el cálculo 1, viejo. Y Yo sé que en algún momento de primer año de facultad recuerdo haberlo visto. Bien. Bueno, y el teorema de Cantor, otro de los 300 millones de teoremas de Cantor, dice lo siguiente, que si A, dice directamente esto, que el cardinal de A es menor estricto que el cardinal de partes de A. En finitos es creíble, ¿no? Porque si tienen un conjunto con n elementos, te das cuenta capaz que alguna vez la hicieron, la cantidad de elementos de partes de A es 2 a la n. No me acuerdo cómo salía eso. En lógica usan una notación que es que las partes de Ah, A ya. lo escriben como 2 a la A. No, la que haces es esto. Si ya tienen elementos, ponele que los números del 1 al n, vos podés separar partes de A en los conjuntos que tienen k elementos, ¿no? Sí, entonces contá los que tienen k elementos con k de 0 a n, pues eso te lo puedes agarrar. Entonces es la forma de agarrar n elementos, la forma de agarrar k elementos si tenés n, o sea que eso es combinaciones de n en k. Y esto es en el binomio de Newton es hacer 1 más 1 a la n. No, no a la n. Era así. No sé cómo lo hacen ustedes, pero yo la que se me ocurre es eso. Pero eso solo para finitos. No, con finito, con finito. No, con infinito es un poco más complejo, ¿no? Y por eso vamos a hacer la prueba en general. Con finito, sí, este tiene n, este tiene 2 a la n, 2 a la n es mayor que n. Siempre. A distinto vacío, ¿no? Bueno, pero esas cosas. Si no, no es verdad, pero. Bueno. Pero esas cosas se ven. A esas cosas se ven. y si- Lo que. Piré. Y la demostración, yo conocía una que no me acordaba y miré en Wikipedia y me encantó la Wikipedia, así que tengo Wikipedia acá y la voy a usar. O sea, lo que quiero probar es que no hay f de A en partes de A sobreyectivo. Y además de que distinto de vacío no debería ser o sea, que el cardinal sea mayor que 1, No, con uno funciona. porque si es uno que... Si tenés un elemento, tenés al vacío y al conjunto. Ahí va. Como subconjuntos posibles. Eso me había pensado en eso y después diré. Gracias. El vacío molestando. Sí, tranqui. De nada. Entonces, lo que quiero probar, si quiero probar que esto es menor estricto, lo que quiero probar es que no hay una función sobreyectiva de A a P de A. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí, claro, esa es una opción. Bueno, sí, es más o menos eso, más o menos no. Lo que vamos a hacer es encontrar un conjunto que no está en la imagen de F. Claro, pero A igual PDA no, en todo caso podés asignar uno con otro y lo que querés ver es que no. Está claro que A se mete dentro de PDA porque podés, dado un elemento de A, puedes considerar el conjunto que tiene ese elemento. Sí, o sea que adentro se mete, eso sí. El tema es si podés alcanzar a todos los conjuntos con elementos de A. Eso es lo que vamos a probar que no. Entonces, en Wikipedia sugiere este conjunto. Tomemos B que sea los X en A. Esto es mortal. Los X en A hasta que X no pertenece a F de X. Antes de que le explote la cabeza, piénsenlo. No, F de X es un conjunto, ¿no? Porque F de X está en PDA. Entonces tiene sentido preguntarse esto, ¿no? Duele, pero tiene sentido. Si les explota la cabeza, me avisan.
como decía Eduardo Sáenz, Eso está se en... explota la cabeza. Primero limpian y después sigan mirando. Lo hicimos muchas veces en ejercicios de discretas, más si buscas en los parciales, siempre hay un ejercicio que tiene eso, de contar... Ah, bien, funciones. están curados de espanto entonces, perfecto, mejor así. Contar funciones de ese estilo siempre aparece. Ah, ustedes están curados de espanto. Yo no sé de qué están curados de espanto. Ahí va. Entonces, ahora sí viene el absurdo. Supongamos que existe A en A, tal que B es F de A. Lo que va a probar es que no está en la imagen, entonces. Caso 1. Caso 1, si B, ¿cómo es? Si A está en B. Ah, no quiero mirar, a ver qué pasa. Si A está en B, ahí va. Si A está en B, entonces A no pertenece a F de A. ¿Y ahora qué pasa? Ah, y F de A es B. Está perfecto. ¿No? Si A está en B, entonces A no está en B. Y la segunda es lo mismo, la que pienso, ¿no? 2, si A no está en B, es lo mismo. Si A no está en B, entonces A pertenece a F de A, pero F de A es B. Entonces explota por la misma razón, ¿no? Está excelente esta prueba, es muy cortita y muy elegante. Yo la que tenía para mí era más larga. ¿Está bien? Qué silencio. Están procesando. Sí. Gabriel debe estar copiando. Sí, estaba copiando, dame un segundo que la leo a ver si me cierra. Dale. O sea, para mí directamente sale haciendo una resuelta. A está en B, dice algo así. Para mí con eso alcanza. O sea, esto es del otro lado, directamente. O sea, que queda un agujero negro en la pizarra. B son las preimágenes cuya imagen no las contiene. ¿No? Claro, sí. Entonces suponete que hay una preimagen cuya imagen es el conjunto de todas esas. Entonces, si No, estuviera ahí, no. Suponés que hay un elemento que alcanza ese conjunto. claro. No estás mirando la preimagen de B, estás. Claro, y vos querés probar que no es sobreyectiva. Claro, entonces quiero probar que a ese B no llega nadie. Entonces si estuviera... Entonces supongo que sí, y llega, Claro, y llega un agujero negro ahí. está bien, está bueno. Sí, está bueno, pues recorta. Es definir el conjunto correcto, ¿no? Sí, sí. Muy, muy elegante. Esto está en Wikipedia, está muy bueno. Me gustó un montón. El resto, Pablo, Noelia. Sí, está bien. Pensando. Noelia murió. Ah, mandó una Ahí. manita. Bueno, entonces el teorema de Cantor es lo que quiero usar para... Voy a borrar. Gabriel, ¿puedo borrar? Sí, sí. Va, asumí que el resto no estaba copiando, capaz que están todos copiando. No. Ya borré media pizarra. Lo que queríamos demostrar es lo siguiente. El teorema. La categoría de conjuntos no es un conjunto. ¿No lo habías dicho ya? ¿Cómo? ¿No lo habías dicho ya? Sí, ya lo habías dicho. Ah, no. Sí, o sea, habías dicho que no es chica. Sí, ser chica es que sea un conjunto. Por eso Entonces, ya voy a probar que no es un conjunto. Entonces, demostración. No recuerdo, déjenme leerla. Pero es una cosa de esta. Esa letra que usan para categoría, ¿tenés idea de dónde sale? ¿Cómo? La letra que usan para categoría, esa, ¿de dónde sale? No tengo ni idea. Esa letra la usa el libro donde saqué todo y nunca entendí por qué, porque además es una G. No sé con qué tiene que ver. No, Yo se la copié. ¿sí? Ahora cuando vean el libro se la... Para mí es una, no sé, es una letra muy extraña. Ah, igual capaz Yo que entendí como la escribo, ¿no?
Hay dos problemas. ¿Cómo está escrita? ¿Cómo la entiendo y cómo la escribo? ¿No? Es un teléfono descompuesto. Sí, después la ven y me dicen qué tipo de letra interpretan ustedes. Bueno, la demostración es, supongamos que sí. Supongamos que esta cosa es un conjunto. Entonces, cumple el teorema de Cantor. ¿Sí? Entonces, su cardinal es menor que el de partes de G. ¿Sí? Pero partes de G tiene conjuntos, ¿no? P de G tiene conjuntos. Entonces, P de G está incluido se fue transformando en una G de a poco. Está incluido en la categoría de grupos, de conjuntos, perdón. ¿Sí? Así que si está incluido, tiene cardinal más chico. Menor o igual, al menos. Y ahí explotó, ¿no? Y ahí llegamos al sur. Una pregunta. ¿Qué estás asumiendo con la demostración del teorema de Cantor? Claro, acá usé Cantor, ¿no? Para esto. Cuando demostrás Claro. Cantor, ¿qué estás asumiendo? O sea, ¿cuáles son tus restricciones para poder aplicar el teorema de Cantor? Que lo que estoy usando es un conjunto. Ok. Capaz que nunca puse la hipótesis, pero sí, al conjunto. Ahora, a mí me entra una cosa rara, ¿no? Porque no me di cuenta en qué lugar de la demostración de Cantor usé que es un conjunto, efectivamente. Pero si no lo uso explota todo, porque acá explotó ¿Una todo. función? Ah, puede ser. Puede ser. No sé. Puede ser, sí. Pero claro, ahí está la parte que yo soy un queso, que es todo lo que tiene que ver con la parte de lógica y de la axiomática. De que es un conjunto. Lo de que está incluido el cardinal es menor es una axioma de conjuntos, ¿no? Puede ser. Puede ser. Habría que investigarlo. Sí, sí. Esto me lo cuestioné cuando escribí la prueba y dije, mierda, ¿y dónde Cantor dice que lo que agarra es un conjunto? Y también la dejé por eso, nunca me la contesté. Así que si me la quieren contestar buscando, más que ustedes saben más de lógica que yo, capaz que me pueden auxiliar ahí. Nah, igual lo que damos nosotros en lógica es para programación nomás. Para base de datos y esas cosas. Ah, pero seguro que agarran algún libro. Yo tengo un libro de esto, de la axiomática de conjuntos y eso. Y seguro que ustedes la agarran y lo entienden. Yo la anotación no la entiendo mucho porque son esos palitos y esas cuñas que usan ustedes. Y yo no entendí un soberano queso. Ustedes por lo menos la anotación la conocen, por más que sea aplicada a otra cosa. Bien, y ahí fue cuando volví atrás en mi cuaderno y dije, mierda, yo había puesto que una categoría es un conjunto y no lo es. Así que está. Tuve que arreglar y poner clase de objetos, que era lo que Hay una estaba conferencia del... en el libro. Hay una conferencia de Miquel del coloquio de matemática. ¿Va a haber o hubo? No, está el PDF. Ah, Que es Ah. todo eso. Está muy buena. bien. Y después hay otra que está en inglés, que es sobre los teoremas de Gödel, que los demuestra. Bien, yo tengo un amigo que dio, allá en Ciencias hay un espacio inventado por los estudiantes, que también se llama coloquio, que yo una vez hablé, pero no voy muy seguido, fui 2 veces nomás. Y pasa eso, que estudiantes van y hablan sobre alguna cosa, y tengo un amigo que habló del teorema de Gödel, que sabe que estudia lógica, es estudiante de Miquel y de Mauricio Guillermo, Ahí va. y no fui, entonces no sé. Pero le podría preguntar libros a él o buscar, sí. O leerlo de Miquel. Hace 8 años que estoy diciendo que quiero leer el libro de lógica y todavía no pasó. Así. Imagino. Bueno, y como siempre pasa, no da para hablar más que de un tema solo. Ah, ¿ese es el libro? En la charla de Miquel, digo. Eso es lo de Introducción a una lógica de primer orden. Y hay acá temas de... Ahí va. Acá están los teoremas de incompletud de Gödel. ¿En ese mismo? No.
Esto Ah, está en otro. español. Bien, podría leerlo. Ah, este es el otro. Tipo, en la Bien. página de la fin de él están. Hay pila de trabajos de él. Bien. Genial, genial. No sabía, no se me había ocurrido entrar el coso de Mickey. Bueno, ¿algún comentario extra? En realidad no tengo nada más para decir. Y dado que ya son las 11, todos los temas que sigan lo vemos otro día. Sí, Eh, esto si se tiene alguna divirtieron. aplicación, Dale. categorías. Me Eh, anda mal el micrófono, a ver. yo creo, mirá, yo no tengo muy claro por qué nació, pero varias veces me hicieron el cuentito de que si vos te pones a mirar algunas pruebas de cosas de grupos y anillos y cuerpos, son todas más o menos iguales. Entonces surgió como idea de querer generalizar ciertos teoremas y ciertas pruebas que en el fondo eran esencialmente la misma. Lo que cambiaba era dónde lo veías, pero no la esencia de la prueba. Entonces, creo que la categoría Claro. lo que hace es como unificar todas esas propiedades y teoremas y demostraciones que en el fondo son todas más o menos iguales. Y bueno, eso es el cuentito que me han hecho hasta ahora y por lo que he leído no he podido ni confirmarlo ni encontrar otras utilidades. Ahí va. Así que Bueno. bueno, hasta el final del curso de álgebra homológica les puedo dar alguna cosa mejor. El que sabe de esto es Marcelo Lancilota, que seguramente lo vieron en el Open Film de ¿Eh? y el que sabe de estas cosas es Lancilota, que si vieron el Open Film de Discreta 1, las clases son filmadas. Las clases filmadas son las de él. No, están con Matilde. Ah, pero yo llegué a ver clases de Marcelo. Bueno, capaz que Capaz que hay alguna clase edición con él. capaz, y justo caí en. La de grafos estaba ahí. Y no sé quién más sabe de estas cosas.